Neurologopedia, de Fundación AISE. Con Jaime Paniagua. Hola a todas y a todos. Es para mí un placer presentar el capítulo 3 de la serie de podcast de Neurologopedia de la Fundación AISE. Este capítulo es tremendamente especial porque rinde homenaje a la logopedia, porque celebramos el Día Europeo de la Logopedia, que en este año, 2022, se ha seleccionado el lema Logopedia a lo largo de la vida como lema que aúna todas las acciones que vamos a emprender a lo largo de días anteriores, posteriores al Día de la Logopedia y el propio Día Europeo de la Logopedia. ¿En qué va a consistir este programa? Pues este programa va a ser un poco distinto a los que llevamos hasta ahora, porque va a estar construido por un viaje. Vamos a hacer un viaje por diferentes lugares, 8 estaciones concretamente, en 8 lugares de España, donde nos vamos a parar y nos vamos a encontrar con 8 compañeras y compañeros logopedas que nos van a ayudar a reflexionar a vuela pluma sobre diferentes aspectos de intervención en la logopedia a lo largo de la vida. Hablaremos sobre neonatos, pediatría en neuro en pediatría, neuro en adulto, intervención en paciente adulto complejo, problemas de voz en el adulto, estados de mínima conciencia, el adulto mayor y los cuidados paliativos. Entonces, bueno, os invito a que me acompañéis en este viaje tan especial y vamos a ir conociendo gente, tomándonos un café con ellos y disfrutando con sus reflexiones. Seguidme. Pues vamos a comenzar este viaje, en primer lugar, haciendo una parada en Málaga. Entonces, en Málaga nos vamos a sentar aquí en una terracita que hay y voy a pedir 2 cafés. Uno me lo voy a tomar yo y el otro se lo va a tomar Inés, que está llegando por aquí. Y antes de nada os la voy a presentar. Esta chica es Inés Valero, ¿vale? Yo ya la conozco de antes, pero por si alguien no la conoce, Inés la podéis encontrar en el Hospital Materno Infantil de Málaga. Entonces está aquí, que ya se ha sentado aquí conmigo con el café. Hola, Inés. Hola, ¿qué tal, Jaime? Pues mira, yo estoy aquí removiendo el café y ¿sabes de lo que me entran ganas? De hablar de un tema que para mí es muy especial, aunque yo no lo trabaje, que es el mundo de la neonatología. Para mí me parece un mundo fascinante, que yo desconozco seguramente al 99%, y me apetece mucho hablar con Inés de este tema, que ella lo controla muy bien. Entonces, Inés, ¿cuál es nuestro papel en este mundo tan bonito del mundo del neonato? Bueno, pues, a ver, pese a la poca presencia que tenemos los logopedas, ¿no? en las unidades neonatales, de momento, que esperemos que esto cambie, es muy importante nuestro papel y un poco el logopeda, pues bueno, participa tanto en el diagnóstico como en la evaluación y la intervención en los casos, ¿no? que es necesario, sobre todo en problemas de alimentación o problemas de deglución. Vale, bueno, aunque siempre asociamos el logopeda al tema del habla y tal, ¿no? Pero en este caso nos centramos solo pues en el tema de la deglución, puesto bueno, que el neonato pues es un paciente en el que todavía no ha emergido, no se ha desarrollado la comunicación ni el lenguaje, ¿no? Bueno, la comunicación sí, es el lenguaje el que no, porque ya desde chiquititos sí que se comunican. Pero es que estamos hablando de chiquititos, ¿no? O sea, es que es lo más chiquitito que te puedes hacer a la idea. Claro, yo, por ejemplo, que trabajo en adultos, pues claro, es muy habitual cuando yo le explico a mi gente a lo que me dedico, pues que uno no sé por qué asocia, pues que es normal que el adulto sufra problemas, dificultades, ¿no? Por el paso de la edad. Pero, claro, nadie se imagina que un neonato, un recién nacido,
puede tener dificultades. Entonces, no sé qué tipo de patologías te encuentras. Efectivamente, es así que muchas veces, ¿no? Lo del el logopeda en neonatos como que choca un poco incluso a gente que trabaja, ¿no? En el mismo equipo, pues como puedan ser médicos, enfermeros, psicólogos, diferentes profesionales, ¿no? Pero es verdad que cada vez un poquito más conocido, aunque quede todavía mucho camino. Y bueno, las principales así dificultades, ¿no? El tema de la disfagia pues se asocia mucho o hay mucha incidencia en niños prematuros, muchísimas, pero igual no es solo en niños en la prematuridad donde podemos intervenir o acompañar a estos niños y a estas familias, sino que también, pues, por ejemplo, en síndromes, ¿no? En cualquier patología de origen neurológico, en cardiopatía, malformaciones de tipo craneofacial, ¿no? Como son, por ejemplo, las fisuras labiopalatinas, que creo que son las más conocidas, en atresias de esófago, bueno, muchas patologías. No es solo la prematuridad. Pero fíjate, esto es súper importante, esto que me estás diciendo, porque claro, yo además que soy papá, pues cuando el momento del nacimiento, cuando tienes ya a tu pequeño, la función oral te das cuenta a lo mejor, claro, viéndolo como logopeda te das más cuenta, pero te das cuenta de lo importante que es, porque hay un primer momento en el que el bebé, bueno, aparte de respirar, se agarra al pecho o, bueno, la alimentación que sea, pero hay un momento de conexión con el mundo a través de la vía oral, que en ese momento me di cuenta de, hostia, qué importante es esto, ¿no? Y que a esto, sabiendo que hay profesionales que están especializados en la zona oral, pues que a lo mejor no se le dé la importancia desde el punto de vista de que esos profesionales no están representados, ¿no? Entonces, habría que reivindicar un poco más nuestra presencia. Totalmente. Como ya te digo desde el principio, creo que es fundamental nuestra presencia ahí. Y bueno, un poco eso, has dicho muy importante lo del tipo de alimentación de cada niño, como que suponemos pues eso, que el niño nace, que toma el pecho, ¿no? Que es como lo más normal, pero hay muchísimas formas de alimentarse, muchísimas patologías que cursan pues eso, con problemas de deglución, y está desde el niño que no puede tomar un pecho pero sí un biberón, al niño que por su prematuridad o por otra cosa, cualquier otra condición se le tiene que poner una sonda. Bueno, es muchísimo trabajo, que no es solo tampoco la alimentación en sí, sino a veces cuando la alimentación oral no es posible, pues estimular la succión no nutritiva, hacer una estimulación oral si hay un dispositivo como una sonda, un dispositivo externo de alimentación, puede hacer estimulación también a nivel orofacial y a nivel intraoral para que cuando sea posible que ese niño coma por la boca, pues se pueda progresar y no tenga aversiones sensoriales. Bueno, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Seguro que has vivido momentos súper bonitos, ¿no? Porque claro, yo entiendo que las mamás, los papás, en el momento que ya consigues cierta alimentación, por mínima que sea, y te puedes ir a tu casa y alimentar a tu peque, porque es que como padre luego el momento de alimentación es un momento de conexión, insisto, o sea, es que esto al que nos está oyendo a lo mejor no le está dando la importancia. ¿Qué tal ese momento, no? Cuando lo conectas a las familias. Sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo en eso, que muchas veces nos encontramos con niños que tienen un montón de cosas, ¿no? De dificultades, de problemas, y a los padres de lo que más, si no lo que más, les preocupa eso, el momento de comer o el que su hijo pueda comer por la boca de forma segura, como que es muy importante para ellos. Y sí que es verdad que es muy bonito, bueno, nuestra profesión en general, ¿no? Siempre ayudamos, consiste un poco, la finalidad un poco es siempre ayudar a los demás o mejorarle en algún aspecto su vida, y es verdad que en este caso pues con la alimentación se vive pues eso, lo que tú dices, momentos muy bonitos, y que los padres es verdad que son muy agradecidos cuando pues se consigue el objetivo que se esté buscando, dependiendo claro de cada niño, de cada bebé. Supongo que el trabajo en equipo es importante, ¿no? Totalmente, como en cualquier, yo creo, por lo menos los logopedas
creo que eso lo tenemos cada vez más claro, que el trabajo en equipo es totalmente importante y en este caso, ¿no? Cuando estamos con pacientes tan frágiles, es fundamental el trabajo en equipo, es fundamental el equipo médico, el equipo de enfermería, el equipo, pues lo que te digo, de psicólogos, de terapeutas, de todo. Es verdad que en el hospital, y ahí sí es un poco ya reivindicación, pues hacen falta más profesionales, pues eso, de psicólogos, de terapeuta ocupacional, más profesionales en ese sentido, ¿vale? Pero bueno, poco a poco. Qué guay. Me encanta tu trabajo. Además, me encanta haber empezado por esta primera parte del viaje. Si tuviéramos que sacar una conclusión del trabajo en neonatos, no sé, me quedo con esa conclusión de que el trabajo que tú haces va mucho más allá de enseñar o estimular una deglución. Es decir, para mí es que incluso, salvando las distancias, estás trabajando un lazo de comunicación útil entre el niño, sus papás y su futuro entorno. Entonces, no sé, a mí es que eso me parece una conclusión que ya cualquier persona a la que tú le digas, oye, mete un logopeda en una neonatal o en un... debería quedarle claro. No sé, ¿tú tienes ahí alguna conclusión? Sí, bueno, me quedo un poco eso con la conclusión de que lo que más hacemos es, a veces no tanto, pues no es lo más importante la intervención en sí, sino el acompañamiento a la familia, ¿vale? El acompañamiento que se hace en cuanto, bueno, a seguridad, a un poco pauta, recomendación, ¿no? Que puede ofrecer a la familia para el momento de salir del hospital, pero bueno, si tuviera que hacer una conclusión es sobre todo eso, la ayuda, el acompañamiento a la familia y lo que tú dices que me gusta mucho de la comunicación, que yo he dicho al principio, eso no tienen lenguaje, pero sí que tienen comunicación. Un bebé, aunque pensemos, un neonato en este caso, que no se comunica con lenguaje como nosotros, pero sí que se comunican de muchísimas formas. De hecho, bueno, pues puedes ver perfectamente pues cuáles son las señales de hambre del bebé, cuando el bebé sin, por supuesto, hablar te está pidiendo que quiere comer o muchas cosas, ¿no? Que eso ya daría para hablar mucho tiempo, pero hacen una comunicación y un vínculo real con los padres, ¿no? Y Bueno, es muy pues bonito. un día nos hacemos un capítulo de neonatos que seguro que se apunta mucha gente. Porque una cosa que yo siempre reivindico es que parece que muchas veces el papel de los logopedas en neonatos es poco conocido y a lo mejor la gente se cree que solo hay 2 o 3 personas y tal, pero hay muchas. Mira, hoy hemos conocido a Inés y a ver si un día hacemos un capítulo y nos encontramos que hay más de 10, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, darte las gracias, Inés, por este tiempo y este café que me ha encantado y me ha estado muy rico. Y nada, que te invito un día a que nos hagamos aquí un capítulo sobre esto. Perfecto, pues nada, yo encantada y muchas gracias y aprovecho también, bueno, pues eso, para darte las gracias, Jaime, por esto que estás haciendo, ¿no? Por estas pequeñas charlitas que hacen que bueno, que cada vez pues eso nos conozcan más y un poco lo que tú dices, es verdad que hay muchos profesionales en este ámbito y en cualquiera que todavía que no son muy conocidos, pero que todavía queda mucho recorrido por hacer, ¿no? Pues muchas gracias, Inés. Vale, a ti. Gracias. Hasta luego, Inés. Hasta luego. Adiós. Vamos con la siguiente logopeda que tenemos el placer de tener aquí hoy, a Isis Alonso. Isis es logopeda en el Hospital Niño Jesús, que es un hospital que está en Madrid, para los que no seáis de Madrid. Hola, Isis. Hola, ¿qué tal? Bueno, tenemos mucha suerte de contar aquí con Isis porque Isis ahora nos va a hablar de su labor como logopeda en un hospital donde se atiende a pacientes neurológicos o con problemas neurológicos, vamos a decir, en edad pediátrica. Entonces, a mí, no sé, me parece un gusto poder hablar con Isis sobre esto porque bueno, yo creo que nos va a aportar cosas muy chulas. Isis, cuéntanos un poco cómo es tu trabajo. Pues nuestro trabajo consiste en conocer a pacientes pequeños desde los 0 hasta los 18 años que han sufrido un daño cerebral y hay veces pues que les conocemos porque ingresan en nuestro hospital
o otras veces porque vienen de manera ambulatoria al tratamiento. Entonces, lo que hacemos allí básicamente es los médicos nos derivan a estos pacientes y de todas las partes del hospital, nos derivan desde UCI, paliativos, desde oncología. Entonces, nosotros valoramos a estos pacientes y les vamos acompañando en todo aquello que vayan necesitando, tanto ellos como sus familias. Entonces, pues nos dedicamos, en este caso, a hacer daño cerebral. Pues claro, lo que hacemos es, sobre todo, pues vemos a pacientes con tumor cerebral, traumatismos craneoencefálicos, ictus, también pues meningitis, pues todo tipo de patología derivada de un daño cerebral adquirido. Oye, una cosa interesante que has dicho es nos derivan pacientes de todos lados. Entonces, yo creo que es chulo, ¿no? Que os conozcan en todos los servicios, confíen en vosotros y os deriven pacientes y podáis trabajar con ellos, ¿no? ¿Con qué servicios trabajáis? Pues trabajamos con el servicio de rehabilitación, trabajamos también muy mano a mano con neurología y con neurocirugía también. O sea, al final son los como principales, pero pues los pacientes también que nos derivan tanto de rehabilitación como de neurología son pacientes conocidos en otras especialidades. Pues eso, si es un tumor cerebral, pues oncología, o si es una paciente que lleva paliativos, por decirlo así, pues paliativos, o si lo conocen en la UCI, pues los intensivistas también saben un poco a qué nos dedicamos con ellos, o en neurocirugía, pues un poco todo, pero sí que nos vienen, sobre todo daño cerebral, nos vienen sobre todo derivados de eso, de rehabilitación y de neurología, que son los que llevan la parte de hospitalización de estos pacientes en el hospital. Porque tenéis una parte de atención hospitalaria y otra ambulatoria, entiendo. Efectivamente, hay una parte que es la unidad de subagudos, que es relativamente reciente y son pacientes que están pues acabando de sufrir el daño cerebral, o si es un tumor cerebral les acaban de operar, por ejemplo, y nos vienen derivados pues cuando están muy, muy recientes y estos niños están hospitalizados el tiempo que necesiten hasta que se estabilizan médicamente. Y luego tenemos otra unidad, que es la unidad ambulatoria, que sí que lleva más tiempo en marcha, desde el 2015, si no me equivoco. Y bueno, pues es otro tipo de paciente porque ya han pasado por la parte más aguda del daño cerebral y digamos que ya se han marcado unos objetivos. Hay veces que son los mismos que han estado ingresados y otras veces pues son niños que nos vienen derivados de otros hospitales, por ejemplo. Qué guay. La verdad es que... Claro, uno lo piensa y el daño cerebral es más conocido en el adulto y mucha gente piensa que a los niños no les suceden daños neurológicos como en el adulto. Yo, por ejemplo, desde mi ignorancia profunda, porque me dedico más al campo del adulto, pienso, esto en los niños pasan casos similares, ¿no? Es muy similar a lo que pasa en el adulto, pero claro, la incidencia es menor. Lo que pasa es que al ser un hospital pediátrico, pues nosotros lo recibimos, al final recibimos mucho porque la mayor, todo lo que vemos es pediátrico. Entonces, sí que al principio, yo cuando empecé, me resultaba impactante muchas veces por eso, porque no te esperas que a un niño le pasen estas cosas o a un adolescente, pero claro, esa pequeña incidencia dentro de la incidencia que suele haber en el daño cerebral adquirido, pues es lo que nosotros vemos. Entonces, para nosotros sí es bastante, o sea, al final, pues sí que ves que sucede y que, claro, como no estamos acostumbrados ni los profesionales ni tampoco la sociedad a este tipo de daño adquirido, por decirlo así, pues impacta un poco más y sí que es verdad que hasta que te das cuenta de que puede suceder y que muchas veces pues no es algo que uno se espere, ¿no? Pues el tema de ictus, por ejemplo, es algo pues poco frecuente en niños, pero sí que sucede con bastante frecuencia dentro de lo que nosotros vemos, claro, que al final es una pequeña parte de la población, pero existe y hay que visibilizar también esa parte, ¿no? Y entiendo que el trabajo con los padres es fundamental. Sí, sí lo es, muchísimo. El trabajo con los padres me parece quizás lo más importante, porque al final cuando tú conoces a sus pequeños y a sus pequeñas, claro, tú realmente no les conoces, entonces tienes que tirar mucho de los padres, te aportan muchísima información que te sirve muchísimo de cara a valorar al pequeño y a
y a poder darles estrategias para que todo lo que hagas le pueda motivar, porque un niño no es un adulto. A un niño no le puedes explicar, vamos a hacer esto para que mejores en esto, porque esto es muy importante, porque no, el niño es todo juego, todo diversión y claro, en un momento así en el que la familia está tan preocupada por todo lo que le está sucediendo médicamente, pues yo creo que nosotros le damos un poco esa ilusión y esa luz que necesitan en un momento tan oscuro, ¿no? De entrar un poco en acción y decir, bueno, vamos a romper con todo lo que estáis pasando para intentar pasar un rato en el que podamos sacar todos esos puntos fuertes que tu hijo o tu hija tiene para que pueda tener o digamos, empezar a utilizar eso para que pueda sacar esas funciones adelante, ¿no? De alguna manera, y que vean que se pueden hacer cositas, independientemente de que esté grave o no esté tan grave, o el daño sea más severo, más moderado, más leve, pero siempre se pueden sacar cosas. Entonces, la familia aquí es importantísima, porque mejor que ellos no les conoce nadie. Entonces, constantemente es preguntarles, que te expliquen, que te digan qué le gusta, qué no le gusta, qué le puede motivar. Esto a nivel de alimentación, por ejemplo, es fundamental. Cuando quieres empezar a ofrecer algo, por ejemplo, por boca, pues tiras de la familia. Oye, ¿qué le puede motivar? ¿Qué le puede gustar? Si el niño no te lo puede decir, evidentemente, si el niño te lo puede decir, pues le preguntas a él, ¿no? O a ella. Y a nivel de comunicación, lo mismo. Si quieres motivar al pequeñín, pues tienes que utilizar cosas que le llamen la atención, que le gusten, que le lleven a esa zona de juego. Entonces, sí, con la familia es codo con codo. O sea, y además ellos también tienen que ver un poco de qué manera pueden ayudarlos, porque al final nosotros estamos un ratito con ellos, pero los padres o la familia pasa todo el resto del día con su hijo, con su hija. Entonces, todo lo que hagas le puede servir para el resto de horas que están juntos. Entonces, pues sí, es un punto fuerte, fundamental en la intervención que hacemos, claro. Y entiendo que hacéis un vínculo muy fuerte con las familias y siempre tenéis ahí ese huequito con ellos, aunque se vayan del hospital, ¿no? Siempre, seguro que alguno vuelve. Siempre, sí. Por ejemplo, cuando son niños que han estado ingresados y luego se van a donde ellos viven, fuera a lo mejor de Madrid, en otra comunidad autónoma, pues siempre que tienen alguna consulta médica vienen a verte, te cuentan cómo están, qué están haciendo, dónde están, pues siempre te aportan o sea, te van contando, ¿no? Te van haciendo ese seguimiento, esa evolución. O sea, que siempre sabes. Y si no son una familia porque vienen a visitarte, pues otros profesionales te cuentan porque le han visto, porque le han hablado con ellos por teléfono, por lo que sea. O sea, que no les pierdes de vista, siempre están ahí. Y bueno, es un vínculo muy fuerte porque al final pasas muchos días, muchas horas con ellos. Entonces, pues sí, es casi como familia, diría yo. Casi. ¿Y cómo es el vínculo con los otros profesionales? ¿Cómo es? Pues igual también tienes que estar constantemente coordinándote y hablando y sabiendo qué hace el uno, qué hace el otro. Intentamos también hacer mucho trabajo conjunto de tal manera que pueda beneficiar, ¿no? A los peques y desde luego que se nota mucho, ¿no? Cuando todo el mundo va a la par y yo sé lo que quiere hacer, qué objetivos tiene la fisio o la terapeuta ocupacional o la neuropsicóloga, o no es lo mismo que cada uno vaya a su aire que todos un poco juntos, ¿no? En cada objetivo. Entonces, en ese sentido, pues la relación que tenemos tiene que ser muy estrecha y muy fluida. Es verdad que hay veces que falta tiempo, que es nuestro problema principal, pero siempre encontramos un hueco, si no es en un pasillo, es en 5 minutos que nos vemos corriendo, pero siempre nos vamos contando. Y ya no solo con los terapeutas, pues también con los médicos, ¿no? Pues si se progresa en una dieta, si se ofrece a algún paciente, si se hace alguna cosa nueva o si hay algún tipo de progreso, pues hablamos con las neurólogas, hablamos con los médicos rehabilitadores, o sea, constantemente con la enfermería, trabajamos muchísimo juntos. Con las auxiliares de enfermería también, con nutrición, con dietética, porque luego tenemos pues, hay enfermeras que son de nutrición y que nos ayudan muchísimo, tema de espesantes, tema de, por ejemplo, de suplementos también. Hablamos muchísimo con los digestivos gastroenterólogos, ellos nos apoyan muchísimo, confían muchísimo en nuestro trabajo, nos trabajamos muchísimo a la par.
intentamos siempre unificar criterios, utilizar escalas comunes, o sea que ahí hay un trabajo importante detrás de todo, o sea que igual tenemos que estar continuamente comunicándonos de todos los pacientes y eso lleva también mucho trabajo, o sea que, pero bueno, luego yo creo que los pacientes y las familias lo agradecen, así que merece la pena. Mira, nos has hablado de familias, de trabajo en equipo. A mí, no sé, me parece que tenéis un trabajo maravilloso ahí desde el hospital. No sé, yo como conclusión sacaría que al final el logopeda tiene mucho que aportar, pero es importante ese trabajo en equipo, abrir la puerta a las familias y disfrutar desde el juego con los niños, ¿no? No sé si se te ocurre una frase ahí para concluir. Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final la conclusión es esa. Quizás la frase no me viene ahora, pero sí, quizás es como la mejor terapia es el juego, ¿no? En el caso de los niños. Al final es eso, porque da igual que sea terapia ocupacional, que fisio, que logopedia, que neuropsicología, que sea la trabajadora social, que también es súper importante, o sea, médicos, da igual quién sea, ¿no? El niño al final lo que quiere es jugar. Y en el caso de los adolescentes, por ejemplo, que también vemos un montón de adolescentes, pues a lo mejor no es el juego, pero es pues que les comprendas y que les acompañes y que les escuches y al final es ese acompañamiento también, pero de otra manera, ¿no? Porque es otra edad un poco diferente y otra etapa distinta de la vida. Pero sí, al final es un poco eso. Pues sí, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conversación. Me ha encantado el tema. Y bueno, seguimos hablando en Clubhouse, ¿vale? Claro. Pues muchas gracias, Jaime, a ti, de verdad. Me ha gustado mucho. Bueno, y ahora a continuación tenemos la suerte de contar con el espacio para un espacio de charla. Contamos con Javier Bueno, que es logopeda en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Hola, Javier. Hola, encantado de estar aquí contigo, Jaime. Entonces, en este proceso que estamos hablando de la logopedia a lo largo de la vida, pues hay un momento en la vida que desgraciadamente pues uno tiene un problema por diferentes causas que sea y tiene un problema en el que, puede estar gravemente afectado y entra en la denominación de lo que podría ser un paciente complejo, ¿no? Que podríamos decir. Uh-huh. Entonces, el logopeda tiene una labor muy importante y muchas veces muy desconocida en este perfil de paciente que es muy habitual encontrarlo en un hospital. Entonces, a mí me gustaría aquí preguntarle primero a Javier qué es un paciente complejo, ¿no? ¿Qué podríamos entender por paciente complejo, ¿no? Pues es interesante la pregunta porque, hace referencia a una tipología de pacientes, no tanto en sí a que sean pacientes más complicados porque, todos los pacientes tienen su complejidad, que es la realidad. Pero, sí que es una tipología de paciente, sobre todo es un paciente, digamos, que está en una situación de enfermedad grave, que además tiene múltiple sintomatología, que necesita de una atención multidisciplinar. También que tiene una rápida evolución, eso es importante dentro de los pacientes complejos, que varía mucho la sintomatología de un momento a otro. Que además va a tener múltiples intervenciones. Vamos a tener pacientes complejos en los que tenemos eso, pues una intervención farmacológica, quirófanos, sondas, traqueostomía, vías, que además incrementa el riesgo de que estos pacientes tengan pues problemas a nivel iatrogénico, digamos, ¿no? Que se los podemos provocar los propios profesionales al intervenir. Y un elemento yo creo también importante de los pacientes complejos es que las tomas de decisiones las tenemos que hacer relativamente rápido y en una situación, digamos, de bastante incertidumbre, donde no sabemos muy bien hacia dónde va a evolucionar el paciente. Y también, pues esto condiciona bastante la manera en la que se toman las decisiones con estos pacientes. Entonces, para el que nos está oyendo, imaginaos que un logopeda entra en una habitación, normalmente un entorno de UCI, y se encuentra a un paciente, vamos a decir, lleno de... hay maquinaria, hay vías, hay máquinas que controlan parámetros, hay vías que permiten un aporte farmacológico, un aporte nutricional, y dentro de todas esas vías es importante la rapidez, ¿no? La rapidez. Pero claro, en toda esa situación también, ¿qué podemos hacer? Porque a lo mejor una persona se imagina a un paciente en esa situación y ve a un paciente que esto está muy bien matizado, lo de no es un paciente más complejo que otro, porque hay pacientes muy complejos, pero sí con muchos procedimientos encima. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí, no? En esa situación, y que creo que es mucho, ¿no?
Sí, yo también lo creo. Si no, no estaríamos hablando ahora. Pero realmente, a ver, nosotros tenemos una serie de conocimientos y de habilidades que podemos poner también al servicio de estos pacientes, ¿no? Evidentemente en las áreas que son propias de nuestra profesión, en las áreas relacionadas pues con la comunicación y con las funciones orofaciales, particularmente con la deglución en este perfil de pacientes. Fundamental es nuestra labor, decíamos, dentro de ese equipo multidisciplinar para tomar decisiones sobre el paciente, pues desde decidir si un paciente se le debe intubar, se debe hacer una traqueostomía, si se puede decanular, si puede iniciar ya una alimentación por vía oral o no, de una manera segura. Importantísimo también la labor que podemos tener a la hora de facilitar medios de comunicación para un paciente que se encuentra en una situación de múltiples intervenciones donde es importante conocer su opinión. O sea que realmente yo creo que tenemos muchos puntos en los que podemos participar en la atención de estos pacientes complejos. Claro, el logopeda tiene una labor muy importante, sobre todo en cosas como poder decidir si la persona puede comer por boca, tomar partido en una forma de comunicación que puede hacer que una persona en ese entorno pueda empezar a decir cómo se siente. Entonces, bueno, creo que es muy interesante. Mira, a mí en la parte de, yo desde luego por lo menos en la parte cuando entro en UCI, a mí me parece que una parte muy desconocida donde además podemos aportar mucho, donde a lo mejor hay otras disciplinas que se conocen más, en este caso con el tema del COVID, los fisios han hecho saber mucho su labor, es la situación en la que nos encontramos con un paciente traqueostomizado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos una labor fundamental donde no es que podamos ofrecer algo, sino que es que estamos obligados, se debería contar más con nuestra labor en la toma de decisiones y procedimientos que se aplican en el paciente traqueostomizado. Yo, desde luego, siempre lo veo como no es que podamos hacer, es que es nuestro deber, ¿no? Realmente. Claro, realmente yo creo que la atención del paciente traqueostomizado es una atención, digamos, paradigmática de lo que es la intervención en un paciente complejo. Necesitamos un grupo multidisciplinar para intervenir sobre estos pacientes y es imprescindible que en ese grupo haya un logopeda. Porque, de hecho, si no, la atención al paciente traqueostomizado estará coja, seguro. Y es importante en todo el proceso, yo te decía, incluso desde el primer momento en el que hay que decidir si ese paciente debe traqueostomizarse o no, porque primero hay que saber si ese paciente es capaz de manejar las secreciones adecuadamente, y eso es uno de los criterios a la hora de tener en cuenta si se ha de poner una traqueostomía o no. Es importante en la progresión que se hace a la hora de permitir que ese paciente vaya siendo capaz de comunicarse, vaya siendo capaz de iniciar la alimentación. E importantísimo también a la hora de proceder a decanular al paciente, tener claro que ese paciente puede ser capaz de deglutir correctamente por lo menos sus secreciones para poder eliminar esa cánula y poder volver a cerrar el traqueostoma. Y luego hay otro tema que yo, este tema te lo escuché a ti y a mí desde entonces yo abanderé un poco también ese término y no quería perder la oportunidad de sacarlo aquí. El tema de la necesidad de hablar de un tipo de, por ejemplo, es muy conocido el decir fisioterapia respiratoria, es decir, es un tipo de técnica, ¿no? Que además tiene su especialidad, ¿no? Entonces, yo no sé si digo bien logopedia de deglución o logopedia deglutoria, pero es verdad que muchas veces en estos entornos, ¿no? Se debería también luchar más. Entonces es un término que yo quería sacar aquí para que la gente lo escuche porque yo te lo escuché a ti y hay que hacer justicia de dónde salió y luego también darle más bombo, ¿no? Entonces yo creo que se debería abogar más por esta logopedia de deglución donde el paciente es capaz de aportar al equipo interdisciplinar acerca de la toma de decisiones que tienen que ver con la alimentación oral, ¿no? Pero yo creo que la terminología también es una forma también de visibilizar y de llevar a cabo una tarea, ¿no? Y yo creo que es importante que nosotros hagamos referencia a las capacidades que tenemos de aportar desde nuestros conocimientos y también desde, pues de lo que dice la evidencia científica a la hora de intervenir con estos pacientes. Yo creo que simplemente el señalar que nosotros como logopedas tenemos una parcela del conocimiento que puede permitir ayudar a estos pacientes que tienen dificultades de la deglución es interesante visibilizar, ¿no? Y bueno, a mí me parece que también normalizar de alguna manera que esa es parte de nuestras funciones, porque también todos sabemos que a veces pues estamos un poco invisibilizados, ¿no? En determinados entornos.
y que es una manera también de visibilizar una tarea que yo creo que estamos haciendo y bastante bien. Lamentablemente no se está haciendo tanto como se debería porque hay muchos hospitales y muchas UCIs que no cuentan con logopeda, pero bueno, verdaderamente yo creo que debe ser un objetivo para nosotros el conseguir entrar en todos los hospitales y en todas las UCIs. O sea, es que yo creo que aquello que no se nombra no existe. Entonces, y mira, la última pregunta que te hago. Hay una cosa que esto también te lo he escuchado a ti y esto me gustaría que la gente lo escuchara, que yo lo he hablado contigo. El logopeda, o sea, yo voy a afirmar de lo que he escuchado a ti y sobre esto hacemos una reflexión. El logopeda es un buen gestor de casos a la hora de manejar a la persona con disfagia dentro de un entorno de paciente complejo. Yo creo que el logopeda, mi opinión es que muchas veces pone luz a la hora de un equipo que no siempre tiene herramientas para tomar decisiones en la alimentación oral y a lo mejor la alimentación oral pasa a un plano secundario, no se toman decisiones rápidas como tú dices y muchas veces se perpetúa un problema porque esto pasa o bien cuando instauramos una dieta inadecuada o bien cuando una persona se perpetúa el mantenimiento de la traqueotomía demasiado tiempo. Entonces, yo creo que el logopeda es un buen gestor de casos de esas situaciones, ¿no? Sí, sí. Yo también estoy convencido de ello. Además, yo creo que nosotros tenemos, no sé si por nuestra formación o por nuestra sensibilidad, pero sí que tenemos, yo creo, una capacidad de ver al paciente de una manera bastante global. Y eso yo creo que es un punto muy a favor a la hora de gestionar estas situaciones, ¿no? Porque en estas situaciones donde participan tantos profesionales, donde cada uno tiene su ámbito de conocimiento, a veces es difícil poder integrar toda la información que existe en torno a un tema, ¿no? Y yo creo que en el tema de la alimentación y de las funciones orales, nosotros sí que tenemos una visión un poquito más de conjunto y que nos puede permitir ayudar a gestionar bien esos casos. Yo, desde luego, a ver, la impresión que tengo es que en aquellos equipos en los que hay un logopeda, esta gestión de casos y esta progresión hacia la alimentación se realiza de una manera pues mucho más rápida y mucho más eficiente y con mucho menos riesgo. Yo me gustaría dar una conclusión final con una frase que me dijo una vez una enfermera. Me dijo, mira, Jaime, yo después de trabajar con logopedas te digo que mi impresión es que un logopeda es un ser muy invisible en muchos equipos, pero que una vez que entra en un equipo es un ser muy querido. Entonces, yo esa es la conclusión que saco un poco de esto, unido a que no dejemos de luchar por estar atendiendo a este paciente de entorno UCI, paciente complejo o paciente traqueostomizado. Sí, yo coincido plenamente contigo. Yo creo que tenemos una labor importante que nosotros, yo creo que también como profesionales tenemos que creer en esta labor porque, bueno, pues yo creo que a veces siempre nos quedan esas dudas, esa a veces, pues sensación de que quizás no vamos a ser capaces. Verdaderamente somos capaces, tenemos mucho que ofrecer en estas unidades y verdaderamente yo creo que cuando estamos dentro se nota y mejora la calidad de la atención de los pacientes y los pacientes yo creo que evolucionan más satisfactoriamente y merece la pena que estemos allí. Genial, pues me ha encantado este momento de reflexión contigo. Nada más que agradecerte el tiempo que nos has regalado y nada, a ver si un día nos marcamos un capítulo solo de paciente traqueostomizado, pues que hace falta. Sería estupendo. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Jaime, también a ti. Hasta luego. Bueno, y ahora tenemos con nosotros a dos chicas bastante conocidas en el mundo de la logopedia, cuyo nombre es Patricia Murciego y Paula Jiménez, coordinadoras, directoras de CIRON, que es un centro de neurorehabilitación que podéis encontrar en Valladolid. Hola, chicas. Buenas, hola, Jaime. Hola. Buenas. Bueno, pues en este camino de reflexiones que tenemos, pues ahora nos vamos a poner un café, nos vamos a abrir una cerveza, una copita de vino, un zumo o un poco de agua y vamos a hablar sobre un tema que a mí me apetecía sacar porque seguramente sea poco conocido en el mundo de la logopedia y podemos hacer mucho. Estados de mínima conciencia, que además por eso he buscado aquí el espacio con Paula y con Patricia, porque nos pueden aportar mucho de esto y a mí me gustaría que el que nos está oyendo
pues conociera todo lo que podemos hacer los logopedas con este tipo de casos. Entonces, estados de mínima conciencia. Claro, a lo mejor esto lo escucha alguien y no se hace una idea de qué es en qué situación está una persona con un estado de mínima conciencia. Entonces, a ver si me podíais ayudar a que la persona que nos está escuchando se haga una imagen de qué se encuentra cuando una persona está en esta situación. Hay 3 estados. El primero, que es el coma, en el que nosotros ahí no podemos hacer nada. Y la diferencia de los otros 2 estados en los que nos podemos encontrar es todos tienen activación cerebral, pero la conciencia cambia. Entonces tenemos un estado en el que hay una conciencia muy básica, en el que el paciente nos encontraríamos que sí que estaría, sus funciones de respiración estaría activa, la función motora refleja en algunos casos también está activa, pero sí que se habla en algunos estudios, porque por ejemplo sí que la Sociedad Americana de Neurología hace una clasificación un poco más clara y nos dice pues que estos pacientes se sostienen como un estado basal en el que sus funciones basales están, pero por ejemplo no hay apenas comprensión del lenguaje, hay muy poquito seguimiento visual. Sin embargo, luego hay un estado de mínima conciencia en el que la activación cerebral es mayor y ahí sí que hay incluso respuestas a algunos estímulos. Entonces, hay veces que, por ejemplo, un paciente te puede responder con una palabra o está comprendiendo el lenguaje y hay veces que no puede hacer una pequeña orden simple. Claro, y hay veces que no nos planteamos de que un paciente tan afectado es un paciente de mínima, ¿no? Porque incluso nosotros desconocemos las características, como acabas de decir, de estos pacientes. Que un paciente en estado de mínima conciencia es una persona que no puede hacer absolutamente nada. Nada. Incluso a veces podemos llegar a imaginar que es una persona conectada a un respirador o, pues eso, un paciente en coma. Eso, y ahí hay cierta confusión ahí. Claro, y ahí nosotros en un paciente de coma no podemos hacer nada. Claro. Pero en el paciente de mínima conciencia, sí. Entonces sí que lo primero que hay que hacer es eso, lo que tú acabas de decir, ser capaz de diferenciar los tipos de alteración de la conciencia que hay y analizar que muchas veces los logopedas nos encontraremos, porque nos pasa, cuando explicamos a otros compañeros, no, es que hay, o sea, este paciente que tú me estás hablando es un paciente de mínima conciencia. ¿En serio? Sí. O sea, que hay veces que damos, yo qué sé, por una fascia muy grave, por ejemplo, ¿no? Y le dices, no, pues este paciente está en mínima conciencia, ¿verdad? Es curioso. O sea, que sí que... Es un paciente desconocido y en muchos casos es uno de los grandes desahuciados de la rehabilitación. Y ahí fue por lo que nosotras empezamos a trabajar con estos pacientes. Nuestra ¿Y qué se puede hacer? Porque, claro, me estáis describiendo un paciente que tiene unas respuestas basales, pero que no es el típico paciente que tú le puedes decir, haz esto, haz lo otro, haz esta maniobra. Entonces entiendo que entra en juego un trabajo muy creativo, por un lado, y luego, por otro lado, de aplicación de procedimientos muy específicos, controlando mucho las funciones básicas del cerebro. ¿Y qué podemos hacer? Incluso creativa tiene que ser la valoración y tiene que ser además muy flexible. Sí. O sea, suelen ser además valoraciones que es muy raro, muy difícil que en el momento puntual en el que te presentas para valorar obtengas mucho. Entonces tienes que hablar mucho con la familia, hay que hacer mucho trabajo con el entorno del paciente. Incluso valorar y tantear en qué momentos del día puede ser más fructífero hacer esa valoración o hacer el tratamiento. Incluso tirar muchas veces de biografía del paciente y del entorno para obtener determinadas respuestas, porque esas respuestas son muy automáticas, son respuestas también muchas veces muy emocionales y claro, pues ante un estímulo totalmente extraño o ante la presencia de alguien totalmente extraño, una persona que no comprende qué le sucede o para qué ha sido, pues no te responde. Sin embargo, si eso mismo se lo solicita un familiar, pues posiblemente sí. Por ejemplo, se me ocurre que hay un trabajo muy bonito ahí a nivel de deglución, ¿no? Siempre es la base en la que nosotros cuando hemos trabajado con este tipo de pacientes es lo primero. Y es curioso porque siempre cuando hablas con la familia es como, bueno, pero si no habla, ¿para qué va a venir el logopeda, no? Y ya le explicas, no, es que vamos a trabajar la deglución, pero ya no la deglución del alimento. Primero vamos a manejar sus propias secreciones, a lo mejor para intentar
quitar una... Claro, hay un trabajo respiratorio también muy chulo de base que va muy relacionado con el deglutorio. Suelen ser pacientes que llevan tráqueo, que llevan PEG. Entonces, bueno, hay un trabajo ahí paralelo muy chulo, sí. Sí, en este tipo de pacientes, o sea, si normalmente en el paciente con daño neurológico es esencial el equipo, aquí es esencial, pero vamos, por completo, porque necesitas a un fisio con el tema del posicionamiento, el terapeuta ocupacional. O sea, hay mucho trabajo de equipo y de muchas horas hablando del equipo, y hay veces que incluso trabajar todo el equipo a la vez. Mientras el fisio tal, tú estás estimulando para poder coordinar bien el trabajo y hacerlo de verdad. Sí, es un paciente que abordado desde un solo área, yo diría que es imposible. Y no solo el trabajo de la sesión en sí, sino de el control de estímulos exteriores. O sea, eso es súper importante en este tipo de pacientes porque no se puede sobreestimular y hay veces que no somos conscientes de cuando vamos a tratar a una persona y vamos a su casa, viene a la clínica o le tratamos en una habitación de un hospital, ¿no? La cantidad de estímulos luminosos, auditivos que recibe, y eso en un paciente de mínima hay que aprender a controlarlo también. Eso que dices es muy interesante porque ahora justo me ha venido a la memoria un paciente que teníamos de mínima que era muy importante el trabajo en equipo, hasta el punto de que solo tragaba y podía comer cuando lo poníamos en un bipedestador. Entonces yo con el fisio empezábamos a introducir un poco la terapia hasta que ya lo podíamos poner de pie con ayuda de un bipedestador y ahí era capaz de empezar a se le daba, o sea, era capaz de comer con unas reacciones de conexión bastante mucho más grandes. ¿Os acordáis de algún ejemplo así de algún caso que hayáis visto, de alguna cosa chula que os hayáis encontrado con este tipo de perfiles? Mira, normalmente los pacientes que tenemos, cuando llegaban al hospital o a la clínica, los intentamos repartir un poco por lo que tú ves que no, pues a lo mejor a nivel emocional te puedes implicar más o a nivel técnico, y con este tipo de pacientes nos cuesta repartirnos. Entonces hubo un caso en concreto porque nos gusta mucho a las dos trabajar. Y ha habido varios casos que hemos trabajado de forma coordinada, un día con ella, otro conmigo, y bueno, pues eso también supone más trabajo de coordinación, pero pensamos que también es más enriquecedor para las dos, porque cada una tiene una visión y enriquece el tratamiento. Porque este tipo de pacientes hay un trabajo que lo llamamos siempre como muy detectivesco, de estar ahí indagando, probando. Hay mucho ensayo-error. También claro, dentro de ese control de estímulos. Pedimos el poder grabarles, aunque no todos nos dan la autorización para poder mostrarlo, pero sí para poder utilizarlo dentro de la terapia. Entonces, luego nosotras nos vemos los vídeos para analizar, ¿no?, las respuestas. Y hemos tenido 2 casos en concreto que fueron muy llamativos. Y uno, sobre todo, que fue por el tema emocional, ¿no? Porque era un chico de 13 años. Que además no le habían admitido en ningún centro de rehabilitación en España porque no cumplía los criterios de admisión, y entonces nuestra jefa anterior, ¿no?, se empeñó en que tenía que quedarse con nosotros y trabajar con nosotros. Y este chaval conseguimos que llegara a comer, primero que hablara con que se comunicara a través de pulsadores. Después, mejoró tan rápido a nivel comunicativo después de empezar a trabajar con él que de un día a otro teníamos que cambiarle el sistema de comunicación. O sea, era espectacular. No nos daba tiempo a nosotros a crearle material y él ya lo estaba utilizando. Sí. Finalmente con una tablet y finalmente con lenguaje oral. Chico, a nivel de glutorio también consiguió muchísimo. Sí, y fue un caso que además nos llegó mucho porque el primer día que lo vimos intentamos valorarle. Solo se le caían las lágrimas de los ojos. Claro, hay respuestas emocionales que en un perfil así no te sueles esperar. Claro. Y sin embargo también ahí te das un poco cuenta del efecto o el control que tienes que tener sobre lo que dices delante del paciente. Porque nunca sabes cuánto está comprendiendo, cuánto está calando y qué efecto puedes generar en él. Claro. Entonces, en otros pacientes, ¿verdad? Que, pues todos intentamos, medir, tener un trato amable, pero es verdad que en el entorno, sobre todo a veces de un hospital, hay conversaciones entre profesionales y a veces sin querer no te das cuenta de todo lo que estás diciendo acerca de esa persona. Y pues nos hemos llevado alguna sorpresa, ¿verdad? Pues muy llamativa. Y el tema de las grabaciones nos ha permitido mucho darnos cuenta de detalles que durante las sesiones no habíamos visto. Y eran respuestas increíbles del paciente, pero que las habíamos obviado.
Ver una guay, guitarra qué y guay. decirnos una lágrima cayó en la arena al paciente. Esto que habéis dicho ha salido en la entrevista anterior a la vuestra, que decíamos que precisamente la gente que está más afectada son a los que se les niega muchas veces la terapia. Entonces me alegro que haya salido este tema, porque precisamente este perfil, que son grandes afectados, son los que más terapia necesitan, pero se confirma que acaban consiguiendo cosas. Por lo tanto, me alegra que haya salido esto. Para terminar, lo último, que no tiene que ver con el perfil de paciente que estamos hablando, en la entrevista anterior he podido hablar con una logopeda que es una persona que coordina un equipo. Entonces yo hablaba con ella y digo, bueno, hay pocos logopedas, ¿no?, que coordinan equipos multidisciplinares, pero es que vosotras también. Entonces yo quería simplemente que acabáramos con una pequeña frase de animar a la gente a que, no sé, creo que el logopeda es un buen gestor de equipos, ¿no? Entonces, no puedo dejar pasar esta oportunidad teniéndoos a vosotras aquí, claro. Bueno, yo creo que, o sea, podemos ser un buen gestor de equipo, pero nosotras hemos empezado a gestionar un equipo después de 13 años trabajando en equipo. O sea, haber formado parte de un equipo grande. Y de haber tenido una persona que era un médico rehabilitador, que para nosotras es referente en rehabilitación, que nos ha enseñado todo. O sea, nosotras lo que hacemos lo hemos aprendido de una persona que sabía muy bien gestionar, no por el perfil de médico, sino por el perfil humano que tenía. Y eso es lo que nos ha permitido ahora ser capaz de intentar en la medida de lo posible llevar este equipo. Y sí que es verdad que a nivel de coordinación el logopeda es un buen gestor de equipos, pero yo creo que el tándem logopeda-terapeuta ocupacional es muy top. Sí. Pues, no podemos. Pues genial. Pues ese consejo nos lo apuntamos. Pues nada, chicas, oye, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Me ha encantado. Y nada, a ver si un día nos grabamos un programa ahí de estados de mínima conciencia, que esto promete, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Encantada siempre de hablar contigo. Feliz día de la logopedia. Eso es, feliz día. Pues a continuación tenemos la suerte de hablar con otra logopeda que se dedica a la atención de pacientes adultos con problemas neurológicos, que es Lorena Bermúdez. Lorena Bermúdez es la coordinadora de la Fundación Pita López, que es una fundación que atiende a personas que han sufrido un daño neurológico, normalmente adultos o vamos a poner mayores de edad, que tiene opción de rehabilitación y de centro de día y que además es una labor social porque atienden a personas con escasos recursos que les ayudan a sostener el proceso de rehabilitación con una financiación o cofinanciación de sus servicios terapéuticos. Hola, Lorena. Hola, Jaime. Encantada de saludarte. Pues nada, un tema muy interesante que yo quería aquí hablar con Lorena es otra de a lo largo de la vida, cuando somos adultos, podemos sufrir un daño neurológico y ese daño neurológico pues hace que tú puedas recibir terapia de un logopeda. Dentro de todo ese entramado, claro, la terapia de logopedia no lo es todo, es decir, hay otro tipo de acciones que también influyen en que la terapia de logopedia sea efectiva, que es, por ejemplo, el papel de logopeda dentro de un equipo. Entonces, a mí me parece genial que tengamos aquí a Lorena porque el que me esté escuchando a lo mejor me puede corregir, pero yo, desde luego, de las personas que yo conozco, que no digo que sea la única en España, pero de las personas que yo conozco, es la única que es la coordinadora y que gestiona un centro de atención a daño cerebral multidisciplinar. Entonces, a mí me parece muy chulo hablar con ella también de esta parte de que, oye, como logopedas no solo hacemos terapia logopeda, sino también podemos gestionar equipos, ¿no? Que esto es interesante. Entonces, yo la primera pregunta es como, ¿qué tal gestionando un equipo con otras disciplinas? Hombre, a ver, a mí me parece maravilloso, ¿no? Que un logopeda pueda tener este papel y esta función también, ¿no? Donde se nos da valor y pues eso, ¿no? Se nos valora desde una presidencia, por ejemplo, como es la fundación, ¿no? A que un logopeda pues tenga esta capacidad de gestionar todo un equipo transdisciplinar y creo que como logopeda pues aportamos mucho, ¿no? Porque la parte de la comunicación, cómo llegan las personas, los familiares y las personas con daño cerebral aquí, pues llegan muy angustiados, ¿no? Al final. Y es importante
saber escuchar. No digo obviamente que ninguna otra figura, todos los fisios, los neuros, los teos, todos obviamente me imagino que sabrán escuchar, ¿no? Pero aquí te pones tus gafas también de logopeda y de persona humana, ¿no? Que te llega una persona y te cuenta toda su historia, y creo que aportamos esa visión, ¿no? De escucha, de empatizar, de dar importancia a la comunicación, a lo que nos están diciendo, a lo que están sintiendo, y a poder ver más allá, ¿no? De esa comunicación, ¿no? Con esta experiencia que tenemos de entender a personas afásicas y poder, pues, ver en una familia qué está necesitando y qué está diciendo con sus palabras y qué está diciendo con sus gestos. Entonces, creo que ayuda mucho, ¿no? Mi visión como logopeda en el centro a todo esto, a comprender muchísimo a las personas que llegan aquí con muchas necesidades, viniendo pues con experiencias, normalmente yo lo que me encuentro es con experiencias malas, ¿no? De desinformación, de no comprensión, que duele verlo, ¿no? Que esto llegue así, que la gente llegue con esa necesidad. Y que se vayan de aquí diciéndote, pues dándote las gracias por haberles escuchado y haber intentado ayudarles de la mejor manera posible, pues para mí es un valor añadido a mi profesión como logopeda. A ver, yo siempre he dicho que el logopeda es un buen gestor de casos. Es un buen gestor de casos porque además en daño neurológico hay una prevalencia muy alta de problemas de comunicación. Ya no solo afasias, disartrias o incluso alteraciones, vamos a decir, de toda la cognición que altera el proceso en el que tú te estás comunicando. Entonces, bueno, yo creo que el logopeda gestiona muy bien también ese equipo. Oye, y hablabas también de un tema de, claro, cuando la gente os llega, claro, os llegan adultos que llevan una vida haciendo cosas, es decir, yo ahora mismo estoy haciendo cosas, mañana tengo un daño neurológico, a tomar por saco mis planes, mi imagen de mí mismo, entonces no sé cómo llega la gente. Pues la gente llega totalmente desorientada, sobre todo, ¿no? Y con unas vidas duras, ¿no? Con toda una vida que de repente se rompe y pasa a ser otra vida. Entonces, además a nosotros, pues bueno, por las características de mi centro, pues suele llegarnos gente con escasos recursos, que han tenido malas experiencias, ¿no? Que se les ha dicho que no, a lo mejor, a un centro porque la patología era muy grave, ¿no? Y claro, a mí eso pues me sorprende, ¿no? Me deja atónita y no me gusta ver esto, ¿no? Y sientes ese dolor de la gente, y entonces, bueno, pues yo lo que hago es acoger, ¿no? Acoger mucho, atender mucho esa necesidad de intentar que esta persona se sienta a gusto aquí, y vea que hay opciones y que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y que no ha tocado techo seguramente en ningún tipo, porque siempre hay cosas que hacer, siempre hay cosas que trabajar, obviamente con unos objetivos, con una intención, con una funcionalidad, pero que siempre hay algo, ¿no? que podemos hacer, y darles esa esperanza al tratamiento y ese valor al tratamiento, a un buen tratamiento especializado, pues creo que es hay una frase que no sé de quién es, que dice: ningún daño neurológico es lo suficientemente pequeño para no atenderlo ni lo suficientemente grande para no hacerle caso. Y esto que has dicho es muy chulo, porque yo no sé en otras zonas de España, pero yo desde luego estoy muy acostumbrado a que un paciente tenga un daño neurológico, tenga tal gravedad que digan, no le puedo dar terapia. Entonces, esto, claro, un recurso como el tuyo me parece genial esto que estás diciendo para la gente que nos escucha. Es decir, es que cuando peor está una persona, más terapia necesita, ¿no? Claro. Justo ayer me ocurrió, mira, de verdad, o sea, lo voy a contar porque ayer me llegó la mujer de un señor con su nuera. Entraron en la fundación llorando, o sea, con una desesperación tan brutal que era como, yo dejé de hacer todo porque, claro, esto también me ocurre, ¿no? Que yo estoy como logopeda, pero claro, esta parte de coordinación, de repente llega alguien y con esa necesidad hay que atenderla, ¿no? Y entonces llegaron, les senté y claro, me explicaban que tenían a su marido en estado de mínima conciencia y que no se estaba haciendo nada absolutamente con él, ¿no? Que lo habían dado por perdido. Entonces, que luego esta familia saliese de mi despacho agradecida, diciéndome que creen, ¿no? Ya que como que gracias porque han creído en que sigue habiendo personas buenas y sigue habiendo humanidad
y que siguen teniendo esperanza, ¿no? A que la rehabilitación es súper importante, pues eso, pues para mí Claro. es maravilloso, por eso nos encanta, ¿no? Y nos dedicamos a esto. Pero es muy importante matizar eso, es decir, tú como logopeda te encuentras a alguien que tiene una gravedad extrema, precisamente ahí necesitas intervenir mucho y muchas veces se confunde, yo creo que por ejemplo, tú y yo hemos trabajado con casos a lo mejor muy en estado de mínima conciencia y has dicho, ¿pero qué procedimiento aplico? Pero tú fíjate qué interesante el hecho de escuchar a la familia, aportarle. Yo tenía una profesora que decía, mira Jaime, en el momento que tú entras en una casa y tienes contacto con una persona, en ese momento ya estás haciendo cambios. Entonces, haces un cambio en positivo. A lo mejor esa gente llegó a casa, se lo tomó de otra manera, está empezando a hacer cambios. Entonces, también yo creo que hay una logopedia más allá, ¿no?, de lo que ocurre en la terapia y también otra cosa muy interesante que estás diciendo es, claro, este paciente que a lo mejor, porque os vendrá gente que a lo mejor su ictus fue hace 10 años y que ya les han dicho, no, ya no puedes hacer nada, ¿no? Y todo lo contrario. Eso es, sí, totalmente. Y además eso, que se ven cambios, ¿no? Al final, nosotros tenemos gente muy cronificada, tenemos una persona, bueno, por la persona por la que se fundó la fundación, que han pasado 18 años de lesión, pues una paciente con una gravedad, pues eso, muy grave, ¿no? Que con unas secuelas que dirías, oye, ¿y en qué puede mejorar? Pues es brutal, ¿no? El cambio, solo que claro, normalmente nadie tiene la oportunidad de estar recibiendo rehabilitación durante tantos años, una rehabilitación de calidad y especializada. Claro, una persona que estaba en un estado vigil, ¿no? Y que ahora sepa manejar no puede hablar, vale, pero comunica con ojos, comunica con un comunicador, puede manejar una silla de ruedas, puede venirse ayer al cine a ver una película y reírse, ¿no? Y participar de todo eso. Entonces, todo eso hacemos los logopedas y todo el equipo transdisciplinar, por supuesto, ¿no? Porque lo bonito de todo esto, siempre para mí, yo lo diré siempre, es trabajar en equipo, ver a la persona como un todo, no dividirla y ver qué queremos y qué quiere, sobre todo que la persona, si puede, o sus familiares nos digan qué quieren y trabajar por y para ello de la mejor manera que podamos, ya sea en un centro, ya sea en su casa, en el contexto que hablamos mucho del contexto real que es tan importante, ¿no? Entonces es como tocar todos los palos y realmente quedarte, igual que existen 1000 técnicas, ¿no? Pues conocer muchas y entonces realmente aplicar lo que esa persona y esa familia necesita. Y la gente ahora mismo oirá esto y dirá, joder, qué centro más chulo, ¿no? Mira, paciente crónico que viene mal, se le ayuda, tal, no sé qué. Bueno, pues esto es un centro que gestiona una logopeda, ¿no? Entonces, yo creo que es un valor más a la gente a que tiene que luchar por eso. Mira, yo como conclusiones creo que me quedo con que un paciente con daño neurológico no tiene que tirar nunca la toalla, que tenemos que atender a más cosas que ocurren fuera de la terapia, muy emocionales y que tienen un impacto, yo creo. Y no sé si se te ocurre a ti algún... No, perfecto eso, ¿no? Este mensaje que hay de una vida merece ser vivida, pues por supuesto, nosotros nos agarramos a ese mensaje de que una vida merece ser vivida, ¿no? Y una vida salvada merece ser vivida y hay que lucharlo y hay que trabajarlo y creo que es lo más bonito que nos puede pasar, ¿no? Ayudar a una persona a vivir y sobre todo, pues yo no ayudo, yo comparto, ¿no? Esa vivencia y me gusta estar a su lado y ir de la mano y ser pues el motor, ¿no? Para que él pueda conducir este coche nuevamente y poder seguir adelante y seguir su camino. Oye, me ha encantado, qué guay. A mí estas reflexiones, yo la verdad es que en este programa estoy disfrutando mucho porque me estáis dando ahí reflexiones súper chulas. Pues oye, nada, darte las gracias por tu tiempo y nada, que, oye, en algún momento se puede hacer a lo mejor un capítulo hablando de este tipo de cosas que son interesantes, ¿no? De las emociones dentro de la terapia o de la gestión, que, oye, a lo mejor mucha gente dice, hostia, qué guay, pues oye, que podemos gestionar cosas también, ¿no? Claro. Genial.
Pues oye, Claro, muchas gracias, sí, Lorena. valemos mucho. Nada, muchas gracias a ti por todo y a todos los logopedas y por esta iniciativa que es preciosa y ha sido un placer poder participar y que creo que eso, que tenemos que estar unidos, ¿no? Y seguir sacando cosas chulas que realmente nos hagan crecer como profesionales, que nuestra figura se vea bien representada y que se vea todo lo que hacemos, que podemos hacer muchísimas cosas y aportar muchísimas cosas en los diferentes equipos. Genial. Muchas gracias, Lorena. Gracias. Y a continuación tenemos la suerte de tener con nosotros a Almudena Valle, que creo que sobran las presentaciones, pero bueno, yo aún así la voy a hacer porque la encuadréis. Almudena, os la podéis encontrar con su bata, su fonendo, su mascarilla, en el Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz, concretamente en la unidad de rehabilitación. Entonces, Almudena nos va a ayudar a reflexionar sobre, dentro de la neurologopedia, nos encontramos también un área muy importante relacionada con la voz, con la laringe, con lo que se llama neurolaringología. Entonces, a mí creo que estos minutos que estemos con Almudena reflexionando valen oro, ¿vale? Hola, Almudena. Hola, Jaime. Encantada de estar contigo. Pues vamos a ver qué reflexiones sacamos sobre aquí algunas preguntas que seguramente todos nos estamos haciendo. A ver, la primera, tenemos pacientes neurológicos que van a tener problemas de voz. Es verdad que esto es muy desconocido, porque a lo mejor el tema de los problemas de voz, la gente los asocia a maestros, a un tema más laboral, pero muchas veces no pensamos, o a lo mejor la persona que tiene un daño neurológico no se le da toda la importancia a esos problemas de voz que tiene. Entonces, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿los problemas de voz en la persona neurológica tienen un impacto en su vida? Bueno, pues yo aquí diría que sí y que no. Realmente, o sea, si tiene un problema neurológico, el problema de voz es como que pasa a un segundo estadio, ¿no? Es como que pasa una escala secundaria. Entonces se da como más importancia a lo mejor pues a otro tipo de dificultades, como puede ser la deglución o dificultades de la comunicación en el caso de que la persona tenga un ictus. Yo creo que sí que tiene importancia, porque a través de la voz, bueno, pues podemos descubrir pues muchísimas limitaciones y problemas en la persona. Y bueno, también... Eso que dices, mira, es muy cierto, porque yo, por ejemplo, que trabajo con esclerosis múltiple, en esclerosis múltiple hay una prevalencia muy grande de problemas de voz. ¿Y qué pasa? Que la gente es verdad que tiene disfagia, claro, tú lo piensas y dices, joder, la disfagia es un problema como más chungo, ¿no? Porque, joder, puedes aspirar, puedes entrar en una patología respiratoria y tal, pero mucha gente me dice mensajes que es verdad que dices, no, pero es que mi voz ha cambiado. Yo ahora hablo y no me siento igual. Y cuando estoy hablando, pues o bien siento que mi voz no llega a la gente o yo no me siento cómodo hablando. Y yo me da la sensación de que la gente muchas veces pues habla menos. Entonces, a mí es una de las cosas que me demandan. Es como, mira, Jaime, yo tengo disfagia, está muy guay todo esto que tú me propones para que yo trague mejor, pero a mí me gustaría trabajar la voz. Entonces, por eso te digo, joder, no sé, yo sí que veo ahí un impacto para tenerlo en cuenta. Sí. En la esclerosis múltiple, por ejemplo, el 50% de las personas suelen manifestar sobre todo problemas de voz y problemas de deglución. En concreto, la voz es que como siempre va como muy mezclada con el tema de la disartria, quizá ponemos más atención a la parte articulatoria y perdemos pues toda la parte esta de intensidad, de insuficiencia glótica, de a lo mejor las paresias de cuerda. No sé, es como que yo creo que es algo a lo que no le damos tanta atención cuando sabemos que hay una patología neurológica. Luego también hay casos de personas que a lo mejor no es una patología neurológica como tal derivada de un ictus, sino que a lo mejor vienen por una disfonía espasmódica y a lo mejor pues por ahí pues encontramos que después se levanta la liebre y aparece una enfermedad neurodegenerativa, enfermedades de esclerosis múltiple, a veces el Parkinson también se empieza a localizar por temblores de voz y bueno, yo tenía algún caso de Parkinson que en un principio no lo diagnosticaron de Parkinson y pensaban que era un temblor y no veían la parte neurológica. Finalmente con la evolución sí que
apareció. Entonces, bueno, pues yo creo que sí que limita, que quizá a lo mejor no es el principal foco de atención, sobre todo el terapeuta, pero para la persona yo creo que sí que es limitante, porque la voz al final termina siendo un poco como nuestra identidad y se ve afectada en todos los rangos de edad. Entonces, creo que es muy interesante plantearnos esto. Pero eso que planteas es todavía mucho más interesante, porque de aquí me surge otra pregunta. Claro, los logopedas controlamos mucho de voz y, claro, se me ocurre por lo que has comentado, la voz muchas veces puede ser un indicador de patología. Es decir, la voz nos habla de el funcionamiento neurológico muchas veces de una persona, hablabas de temblor y tal, entonces ahora sí que están surgiendo muchas investigaciones en las que la voz es el indicador principal para detectar una enfermedad antes de que... No, yo no estoy tan puesto en voz, pero... En COVID tú sabes que ha habido diagnósticos, incluso se estaba valorando lo que es el COVID con la patología vocal. Y luego, bueno, pues hay investigaciones que se están desarrollando con la inteligencia artificial y, por ejemplo, hay investigaciones de Parkinson que se prevé que dentro de unos años, simplemente haciendo un espectrograma, sirva para determinar que por los temblores y, bueno, por los formantes que salen de esa voz se pueda diagnosticar el Parkinson. Entonces, es algo que es súper interesante y creo que es muy revelador porque, claro, ahí hay un cambio importante. Y realmente todavía hay como mucho que investigar en todo eso. Y tenemos un papel como logopedas de ir joder, deberíamos tener más bases de datos de nuestros pacientes, de tener más muestras de habla. Esto que siempre se habla, muestras de hablas y que al final tomamos muchas y no siempre las compartimos entre todos, ¿no? Quizá deberíamos de plantearnos, bueno, pues con todo este tipo de población, pues hacer todavía más registros, pero con espectrograma, ¿no? Utilizar algún programa de sintetizador de voz para poder hacer comparativas, porque realmente nuestras valoraciones, bien sea por el sistema de trabajo que tenemos planteado, no suelen incluir este tipo de cosas. Entonces nos quedamos un poco en la superficie, en las cualidades perceptivas, pero no vamos más allá. Entonces, claro, luego esto es difícil de narrar y de investigar si no tenemos lo que tú dices, muestras, ¿no? Entonces, bueno, también... Pero hay un punto cualitativo, por ejemplo, que sí que me gustaría preguntarte también. El tema de, claro, los logopedas escuchamos muchas voces y yo siempre, pues cuando estoy con colegas y tal, siempre te hacen la gracia de que parece que estás como muy atento a cómo habla la gente y tal, pero es verdad que al final vamos pillando oído y una de las cosas muy chulas yo creo que es interesante el tener ese oído, desarrollar ese oído de voces de nuestros pacientes, porque muchas veces entre nosotros escuchas una voz y esa voz te transmite cosas. Entonces, mi reflexión que quería compartir contigo es, escuchamos cosas en las voces que nos da información de la persona, de su patología, de lo que hablas, de incluso de otros parámetros del habla, pero también de la deglución. O sea, es decir, muchas veces estamos con el paciente con disfagia y la voz es un indicador que incluso en estudios se ha visto que profesionales entrenados, es decir, logopedas que escuchan voces, son capaces de detectar que una persona tiene un problema. De hecho, en los cambios de voz en la deglución es uno de los signos clínicos que todos los protocolos que más especificidad tienen para la aspiración tienen. Y para eso yo creo que tenemos, ¿no? Un oído. Sí, bueno. tenemos que desarrollar. Además, bueno, al final te sale un poco como de formación profesional lo que tú dices. Cuando valoramos la deglución, le pedimos al paciente que hable y vemos si esa voz es más húmeda, si ha habido ahí algún cambio. Entonces es importante pues tener un buen registro de la voz de ese paciente. Y luego también hay cosas pues que nos dan mucha información, como los temblores, como esas voces aéreas. Muchas veces nos pasa como los fisios, ¿no? Que estamos en algún sitio en una cafetería, no sé si a ti te pasa, pero yo cuando estoy de vacaciones tengo especial sensibilidad por escuchar a la gente y entonces digo, ay, eso parece una persona con Parkinson y a lo mejor no le estoy viendo el movimiento ni nada, simplemente estoy escuchando la voz y entonces veo que es más aérea,
que tiene también momentos de apretar y de fatiga, y me vuelvo y entonces ya veo la movilidad de la persona, digo, esa persona tiene Parkinson. Y todo eso lo localizas por el oído, ¿no? Entonces, eso es la verdad que es bastante interesante. Es como a dicen. mí me pasó una vez en el hospital que me estaba tomando un café y había una persona al lado y le estaba escuchando hablar y mientras bebía y le escuchaba hablar, tal, no sé qué, y yo diciendo, joder, yo veo algo raro ahí. Y bueno, yo me quedé ahí, me fui a mi consulta y era un paciente que yo tenía que verlo. Y resulta que el paciente tenía, bueno, a mí me dio por imaginarme, ¿y dónde se está quedando ese líquido? Pues luego, cuando hicimos una fibro, efectivamente el paciente tenía penetraciones, no aspiraba ni nada, pero en cierto modo me hizo ilusión el decir, joder, pues lo he detectado estando al lado de él, ¿sabes? Al final, hecho como de fibro. Entonces, sí que es verdad que eso lo del oído... Es un fibro auditivo, ¿no? Es un fibro auditivo. Sí, el fibro... auditivo. Pero los logopedas lo tienen. Yo esto lo hablo con otros compañeros, con otras compañeras, y es verdad que muchas veces se fijan en voces que cambian y bueno, no es que sea un 100%, pero es verdad que la voz que nos tenemos que educar el oído, ¿no? Por ejemplo, en las disfonías espasmódicas sí que es bastante frecuente que cuando te las manda el otorrino suele decir que no sabes si es espasmódica o si hay algo psicógeno, y los logopedas sí que vamos desarrollando un poquito el clic y en cuanto lo oímos decimos, no, estás espasmódica. Mira bien porque estás espasmódica. Y la verdad que en eso sí que, bueno, pues tenemos esa sensibilidad que también está muy bien, ¿no? Que también es como un don y lo que tú dices hay que desarrollarlo, pero yo creo que nos aporta un montón de información. Mira, para la gente que nos está oyendo y para terminar con esta parte de voz, no sé si podríamos hacer como una conclusión, un mensaje en cuanto a la patología de voz. Mi mensaje sería que atendamos más a la voz, ya no tanto para rehabilitar la voz, sino para utilizarla como indicador, tanto para educar el oído como para investigar. No sé, se me ocurre que esa es una de las conclusiones que saco. ¿Tú añadirías algo? Yo añadiría que quizá hay muchas veces que una voz nos está mostrando patrones de fatiga, de cansancio o incluso de desgaste en las personas que estamos atendiendo, y nos da muchísima información. De hecho, muchas veces las personas que nos conocen por la voz saben lo que nos está pasando. Entonces, aparte de para investigar, que es que estoy totalmente de acuerdo que estamos desaprovechando una información que encima sí que se puede cuantificar, o sea que estamos siendo un poco torpes en eso, porque ahí lo podemos hacer. Sí. Y hay un montón de programas que están a nuestro alcance, o sea, y añadiría eso, el factor de escucha y de que nos dan mucha más información de la que pensamos. Qué guay. Me han encantado estas reflexiones de café con voz. A mí yo me he sentido muy a gusto y la verdad es que se me han ocurrido muchas cosas, muchas ideas. Entonces, bueno, aquí abro a ver si un día podemos hacer un capítulo solo de hablar de voces en neuro, que sería guay. Así que, Almudena, muchas gracias por tu tiempo. Me ha encantado compartir estas reflexiones contigo. Gracias, Jaime. Un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Está siendo un viaje apasionante, pero es que no podía dejar pasar la oportunidad de abriros las puertas de mi casa y proponeros aquí una mesa. Creo que lleváis ya mucho café. Una mesa pues con unos sándwiches, unas pastas, ¿no? Vamos a comer un poco. Y mientras comemos un poquito y nos ponemos las botas, que es lo que más nos gusta, os propongo ahora, solos aquí conmigo, unas pequeñas reflexiones sobre un tema que yo tenía ganas de sacar. El adulto mayor. Nuestro país, al igual que otros, es una población cada vez más envejecida, por lo tanto, tanto ahora como dentro de unos años, es fácil que nos encontremos cada vez un tanto por ciento más de personas adultas, mayores, además la esperanza de vida va siendo cada vez mayor, que forman parte de un perfil muy interesante al que la logopedia puede aportarle mucho.
Y me explico. El sistema orofacial, como sistema maravilloso que es, perteneciente a dos sistemas como puede ser el digestivo y el respiratorio, además conformado por músculos cortos que no siempre están adheridos, tienen su punto de inserción en un hueso. Además tenemos estructuras móviles cartilaginosas. Si lo pensáis, la boca, la laringe, la garganta forman parte de una estructura que es maravillosa, cuyos movimientos, fuerzas, presiones son dignos de analizar. Es una máquina súper precisa. ¿Por qué os cuento esto? Porque reflexionemos. El envejecimiento normal que tiene cualquier ser humano y que va dificultando que sus funciones se realicen como las ha venido haciendo normalmente. Imaginaos cómo esto altera el sistema orofacial, es decir, nuestro sistema orofacial va a tener un envejecimiento normal, que es súper interesante estudiarlo, como dentro de, el proceso que hacemos de niños a adultos, pues también cuando vamos siendo adultos mayores, nuestro sistema orofacial va a cambiar. Las estructuras cartilaginosas, estas tan móviles que pertenecen a la laringe, se van a osificar. Estos músculos tan precisos que trabajan de forma tan rápida van a ir perdiendo fibras musculares y van a ir ganando más grasa, por lo tanto, vamos a ser cada vez menos competentes. Pero esto entraría dentro de lo normal. Pero sí que es importante que cuando el adulto mayor tenga alguna dificultad referida a su sistema oral, pues encuentra un profesional pues que conozca su perfil, conozca el envejecimiento normal, no haga patológico algo que es seguramente puramente normal, ¿no? Y sepa entrever entre líneas diferentes aspectos importantes. Dentro del adulto mayor me parece vital el trabajo en equipo y que podamos pertenecer al equipo que toma decisiones por ejemplo, en lo respectivo a la alimentación, ¿no? También hay equipos que hacen trabajos muy interesantes en cuanto al análisis del el envejecimiento del lenguaje, donde los logopedas suelen tener un papel importante en cuanto a pues saber cuándo hay parámetros que se están viendo más alterado de lo que sería el envejecimiento normal. Me voy a centrar un poquito más en la alimentación, que además es un caso donde yo puedo aportar a lo mejor un poquito más. Creo que también es importante que reflexionemos con el adulto mayor en el control o el análisis de la función oral dentro de otras comorbilidades, porque va a ser muy interesante que en el adulto mayor entendamos, vale, esta estructura está envejeciendo, está siendo menos competente, pero ¿qué está ocurriendo aparte? A lo mejor esa estructura, aparte de envejecer, está dentro de cuadros de comorbilidades, como puede ser una enfermedad neurodegenerativa, como puede ser un ictus o ictus de repetición, patologías respiratorias, patologías cardíacas, que van a hacer que la toma de decisiones no sea la misma cuando entendamos una función que se está alterando de manera normal y una función que se está alterando de manera normal en un momento donde hay un cuadro patológico donde la persona pues tiene menos capacidad para solventar esas dificultades que pueden surgir de manera normal. Por lo tanto, creo que en ese aspecto también tenemos mucho que aportar. También tenemos que aportar mucho cuando se toman decisiones en la alimentación con el adulto mayor, porque muchas veces excesivas restricciones sin que estén justificadas pueden llevar a cuadros de malnutrición que generan comorbilidades y que acrecentan el problema. Por lo tanto, yo siempre digo que como logopedas tenemos una función muy importante de aportar soluciones, es decir, menos prohibiciones y más soluciones. No por defecto, porque una persona sea mayor, vamos a dar por hecho que va a tener una serie de patologías y le vamos a restringir una serie de alimentos, sino que lo vamos a evaluar. Y para eso es importante aplicar evaluaciones específicas que están validadas con la población que estamos estudiando, es decir, evaluaciones específicas para el adulto mayor que cuenten con una sensibilidad y una especificidad específica. Para eso yo creo que es importante que el logopeda esté en equipos que colaboren con geriatría, con nutrición, endocrino, etc., porque hay un montón de disciplinas que no hace falta que nos pongamos a nombrar todas. Entonces es importante que el logopeda sepa distinguir entre lo que es una presbifagia por un envejecimiento normal
y seguramente vaya a aportar información de cuando estamos entrando en un cuadro de riesgo, bien por una alteración de la eficacia o bien por una alteración de la seguridad o las dos, que acrecentado y unido a otras comorbilidades pueda poner en riesgo a la persona. Por lo tanto, en esta mesita, con esta comida que os he preparado, os quería lanzar la idea de adulto mayor. Claro, ahí podemos hacer muchas cosas más. Podemos aportar dentro del cuadro de toma de decisiones, podemos hacer un seguimiento, podemos ayudar, podemos incluso aportar aprendizajes de estrategias de alimentación para facilitar o eliminar o disminuir, ese riesgo para no generar más comorbilidades. Por lo tanto, os animo a que reflexionéis en este ratito también sobre todo lo que podemos hacer en el adulto mayor. Espero que os hayan gustado mis sándwiches en esta parada que hemos hecho aquí en la zona de la Sierra de Madrid, y si os parece vamos a hacer el último viaje, que creo que ahora nos vamos a Valencia. Sí, vamos a Valencia, a ver a quién nos encontramos por allí. Y para terminar nuestro momento de reflexión sobre diferentes temas, teniendo en cuenta que nos hemos ido tomando ya muchos cafés y muchas infusiones, muchos tés con otras y otros compañeros que han venido por detrás, me parece que dentro de este recorrido de todo lo que un logopeda puede hacer a lo largo de la vida, pues vamos a ir con estos últimos momentos de la vida en los que ya pues, nos enfrentamos a otro proceso que es la muerte. Yo, a lo largo de mi vida, claro, dedicándome a adultos, he aprendido mucho de mis pacientes y he aprendido mucho cuando ha llegado el momento pues de despedirse, de acabar por un tipo de enfermedad neurodegenerativa o por algún tipo de causa. Y yo he aprendido mucho de la gente que he acompañado. Y me viene a la cabeza un señor que me decía, mira, Jaime, hasta para morir hay que aprender. Y yo fue algo que a mí me llenó, porque yo me di cuenta que ahí podíamos hacer mucho y podíamos estudiar mucho y podíamos aportar mucho. Entonces, prueba de ello, pues aquí ahora acabo de hacer 2 infusiones para tomárnoslas. Ana y yo. Os presento. Ana Martínez es de Valencia, trabaja en la clínica neural y ahora nos vamos a tomar aquí con ella una infusión súper rica para hablar sobre cuidados paliativos. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal, Jaime? Pues, Ana y yo estamos aquí tomándonos un café y nos hemos metido en internet y hemos visto aquí, por ejemplo, que la OMS, ¿no? Dice que los cuidados paliativos constituyen un planteamiento que mejora la calidad de vida de pacientes adultos y niños, ¿vale? Porque esto es importante, y sus allegados cuando afrontan problemas inherentes pues, a una enfermedad que es potencialmente mortal. Por lo tanto, dentro de los cuidados paliativos, aquí estamos hablando Ana y yo, que el logopeda tiene mucho que hacer, mucho que aportar. Y por lo menos en nuestra experiencia estamos diciendo, es que hemos aportado mucho a muchos pacientes, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Ana? Yo creo que es una figura que realmente es desconocida a nivel hospitalario, o sea, esta intervención, pero es que luego a nivel clínico también falta esa introducción del logopeda para poder ayudar y empoderar a estas personas, porque, bueno, al fin y al cabo es como que por la patología ya hablamos de cuidado paliativo porque vamos a un final ya que todos sabemos, pero en ese transcurso y en ese tiempo se pueden hacer muchísimas cosas por ellos, ayudar a nivel de alimentación, de comunicación, ¿no? En tomas de decisiones y, bueno, al final y al cabo que el final sea algo digno y, bueno, que tengan oportunidades de decidir y de poder hacer cosas por ellos mismos, ¿no? Entonces, tenemos mucho que aportar, mucho. Yo me he dado cuenta que en mi experiencia es que muchas veces hay equipos de paliativos que no conocen nuestra figura. Entonces, pero cuando he empezado a trabajar con ellos, he empezado a colaborar, pues han surgido cosas que dicen, joder, qué bien esto, qué bien, porque con esta persona estaba surgiendo un problema para que se pudiera hidratar, se pudiera
alimentar o se pudiera comunicar. Y no se trata de hacer una terapia como tal, sino muchas veces ir, ver la situación, analizarla, ofrecerles un consejo, lo aplican y ese momento mejora, por lo menos en mi experiencia, ¿no? No nos conocen. Sí, y además funciona y le da la oportunidad de hacer cosas que no hacían. Por ejemplo, entramos ya si quieres en el paciente. Era un paciente con ELA que realmente pues no podía manejar prácticamente el alimento porque a nivel muscular, pues le costaba mucho masticar. Sin embargo, el disparo sí que era mejor, no sé. Pero él no había ido a un restaurante en muchísimo tiempo porque no era una cosa que no podía hacer por el tema de su disfagia. Y bueno, simplemente dando como 4 consejos, ellos bajaban al bar debajo de su casa, que ya les conocían, y hidrataban el bolo de una forma, le daban ciertas comidas y a él le dio la oportunidad de retomar esos domingos, de tomarse algo o comer en el bar debajo de su casa, ¿no? Entonces, claro, si no hubiera venido al logopeda, seguramente no lo hubiera hecho, porque además estaba desaconsejado tal y como lo estaban haciendo. Pero con ciertos consejos, con ciertas ayudas, diciendo al dueño del restaurante, omite esto, añade esto, pues él pudo volver a disfrutar, ¿no? de esos domingos hasta que obviamente ya la enfermedad empeoró porque hablábamos de una ELA y ya tuvimos que ir cambiando. Pero bueno, si él no hubiera venido a la logopeda, pues seguramente no hubiera tenido ese momento, ni otros que pasaron. Además, porque muchas veces se habla de lo importante que es la calidad de vida. Pero es que en este punto también es importante un dato, y es que yo creo que una asistencia en cuidados paliativos adecuada también reduce situaciones de exceso de uso de farmacología, de hospitalizaciones, porque bueno, muchas veces estamos ante un cuidado pues que va a durar X tiempo, y ahí también a veces ayudamos. Mira, en mi experiencia yo he tenido que aportar en toma de decisiones de alimentación, bien por la hidratación o bien por el acceso a alimentos. Muchas veces en algún caso nos ha tocado hablar de temas de fármacos, porque bueno, a lo mejor hay gente que no entiende que hay interacciones, que hay fármacos que pueden causar una disfagia específica o que la persona no puede tragar fármacos, ¿no? Es que no, claro, nosotros tenemos muy clara nuestra parte, pero esa parte no. Y luego acceso a sistemas de comunicación, ¿no? Para poder... Entonces ahí tengo un montón de anécdotas con gente con la que hemos podido trabajar. O sea, esa sensación, me acuerdo de una persona que me hablaba de lo bonito y lo importante que es sentir a nivel oral una sensación de humedad, cuando a lo mejor ya estás en un momento en el que no estás comiendo nada por boca y de pronto te encuentras esa sequedad extrema que muchas veces pues la gente a lo mejor pues con una gasita húmeda intenta de alguna manera aportar, y hay gente pues con la que has podido ofrecerle alguna pequeña solución para poder solucionar eso, o incluso con alguna persona que hemos incluso hecho pues una especie de modificación textural tipo como se hace en cocina molecular para que tengan acceso a algún sabor. Entonces también me acuerdo de situaciones muy chulas que la persona se la lleva, generas ahí otro tipo de situación, ¿no? No sé si tú tienes por ahí alguna... Igual en este caso, o sea, a lo mejor es posible que este señor no pueda tomar jamón, pero tú le ofreces un aire de jamón, ya le estás dando ese recuerdo, ¿no? Y ese jolín, él quiere comer jamón. Igual el jamón va a acabar un poco con su salud, pues ofrecerle otra cosa. Yo, a nivel de lo de comunicación, la verdad es que sí que quiero contar una pequeña anécdota porque, bueno... era este paciente, de hecho, el paciente con ELA, no tenía ningún sistema de comunicación, entonces se le ofreció un speakbook, estaban un poquito como reacios, pero después de practicar un par de sesiones, claro, a nivel cognitivo no había ninguna dificultad y podía manejarlo con soltura desde el momento cero. El momento clave fue cuando entró la mujer y le dijo con el speakbook, te quiero. O sea, fue un momento súper bonito. O sea, la mujer lloraba, yo lloraba, los dos se abrazaron y esto no había podido pasar sin dar esta herramienta, ¿no? O otra similar. Por lo tanto, a partir de ahí, él pudo tomar en su casa decisiones. Ya no, en un bar tú puedes ver la carta y puedes decidir qué quieres comer, pero en su casa, de qué quería comer, qué quería beber, qué quería hacer. O sea, ya no eran preguntas cerradas de, ¿quieres hacer esto? Sí, ¿quieres hacer esto? No. Porque él no podía. Entonces, bueno, para mí ahí, en ese momento surgieron corazoncitos por todas partes y fue un momento súper bonito que ellos se llevan, bueno, falleció a los 2 meses, pero ellos se lo llevaron y fue muy importante. O sea, fue un momento muy importante en esta persona. Hombre, imagínate 2 meses antes de irte el poder despedirte.
O bueno, eso del te quiero sucedió hace 2 meses, hacía 2 meses, pero a lo mejor esa persona se pudo despedir, el poder dar herramientas, porque en mi experiencia, yo, por ejemplo, que trabajo más a domicilio, cuando me encuentro en una situación donde hay que ejercer otro tipo de cuidados, yo llego a las casas y me encuentro muchas veces lugares que se han como pseudo construido en las casas, donde está toda la vida de una persona, donde están sus mejores fotos, sus mejores momentos. No quiero decir que siempre ocurra igual, pero que me he encontrado muchas veces esas situaciones donde la gente te abre las puertas, empiezas a formar parte de esa emoción y te conviertes como en un guía en el que tienes que analizar cuáles son las capacidades y ayudar a ese entorno a que cuente con las máximas capacidades, bien para comunicarse o bien para alimentarse, que muchas veces en esos casos la alimentación es comunicación y nunca más, mejor dicho, ¿no? Y notas que en esas casas se forman pequeños lugares donde se dan despedidas, donde se dan emociones, donde dentro de tú estás sacando cosas y la gente aprovecha pues para meter, algún comentario, porque surgen cosas. Entonces a mí me parece que también como contamos con esa sensibilidad en la parte de la comunicación, yo creo que también aportamos mucho, vaya, ¿no? Sí, sí. O sea, es un momento además muy difícil tanto para las personas como para las familias, ¿no? Porque al final es una despedida de todos y el poder dar esas herramientas y poder ayudar, yo creo que es muy satisfactorio. O sea, para todos en conjunto y meterte en lo que le pasa a esa persona en ese momento en concreto, porque luego cada uno es un mundo y tiene necesidades. O sea, y poder ir explorando y poder ayudar en este momento, ¿no? Que al final es un momento de acompañamiento y es difícil porque ya saben un poco, no sabemos cuándo, pero ya sabemos que va a llegar el final. Entonces, poder acompañar a esa persona en este momento a nivel logopédico, desde luego tenemos mucho que aportar. O sea, pues si tuviéramos que quedarnos con una conclusión, yo me quedaría que el logopeda a lo largo de toda la vida de una persona, en un momento en el que una persona tenga la necesidad de recibir cuidados paliativos, es susceptible de poder beneficiarse de esa ayuda, ese acompañamiento, ese seguimiento o esos consejos para mejorar su calidad de vida el máximo posible, ¿no? Yo no sé si tú tienes ahí alguna conclusión también que añadir. Tal cual, eso, lo que tal y como lo acabas de decir, ¿no? Y añadiría en todo caso, ¿no? El que, hola, estamos aquí y estamos podemos aquí. hacer muchas cosas. Sí, me gusta el hola, estamos aquí, podemos ayudar, genial. Oye, Ana, pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Yo me he acabado ya mi infusión y a mí me queda un culito. Sí. Así que muchas gracias y nada, a ver si este día esto lo extendemos un día en un capítulo, ¿vale? Muy bien, encantada. Muchísimas gracias. Chao. Pues entonces ya nos despedimos. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo con este programa. Creo que han salido reflexiones muy interesantes. Creo que hemos podido hablar de la labor de la logopedia en diferentes momentos de la vida. Y sobre todo hemos podido conocer a diferentes personas que nos han dado su opinión sobre aquello que nos gusta, que es aplicar la logopedia en diferentes momentos de la vida de la persona. Sin más, daros las gracias una vez más por haber compartido estos minutos con nosotros, haber seguido este podcast y os esperamos en el siguiente programa que seguiremos ofreciéndoos lo mejor de la logopedia. Un abrazo a todas y a todos. Esperamos que os haya gustado este episodio. No dejes de seguirnos y de participar. Nos vemos en el siguiente.